tal? Mil bendiciones a todos los que nos están viendo. Es un gusto y un privilegio poder estar una vez más en este espacio de meditaciones, en donde creemos que Dios va a hablar de una manera puntual y específica a nuestras vidas. Le doy la bienvenida a todos los que nos puedan estar viendo, a todos los que están conectándose en vivo a través de esta plataforma Facebook y también a aquellos que nos puedan estar escuchando. Es un honor poder estar con ustedes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC quiero darle gracias por su atención. Como hemos venido viendo, estamos meditando en la palabra de Dios, estamos meditando en la carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses. Y quiero dar muchas gracias a Dios por cada uno de los que han estado haciendo los comentarios, que han estado pues siguiéndonos, y no tanto porque nos sigan, sino porque es de mucha ayuda poder estar meditando en la palabra de Dios, extrayendo los principios que en ella hay para poder tomar las directrices, las decisiones, tomar el provecho, el consuelo, el ánimo, la paz, los recursos espirituales que la palabra de Dios tiene para nosotros. Quiero decirte que si tú nos estás viendo, te invitamos a que tú compartas este mensaje con tus familiares, amigos, en tus redes sociales. Si tú nos estás escuchando, por favor, este mensaje lo puedes compartir a través de tus redes sociales y de esta manera poder llegar a mucha más gente. Gracias gracias a Dios, ya estamos en el capítulo número 3 de esta carta maravillosa a los filipenses. Hemos estado viendo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Iniciamos en Hechos capítulo 16 y vimos cómo fue que esta carta a los filipenses fue escrita, bajo qué situaciones y bajo qué circunstancias. Vimos cómo el apóstol Pablo de una circunstancia adversa empieza a compartir de la palabra de Dios en la casa de Lidia. Los ojos de Lidia son abiertos para que entendiera las verdades de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Lidia, recordemos, era una mujer de oración, era una mujer de prominencia, de recursos y de oración, pero sus ojos aún no habían sido abiertos a las verdades de la palabra. Cada vez que hacemos estos programas es una oportunidad para que mis ojos y tus ojos sean abiertos a la verdad de la palabra. Obviamente no estoy hablando de nuestros ojos carnales, porque tú bien puedes leer la Biblia, puedes agarrar tu Biblia y la puedes leer, pero que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a través de lo que estamos leyendo, eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos en cada meditación. Buscamos que en cada meditación tú y yo podamos obtener lo que la Biblia nos está enseñando. Y hoy vamos a empezar a leer en el capítulo número 3 a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Y vamos a observar qué nos dicen estos 6 versículos del capítulo 3 de la carta a los filipenses y vamos a extraer tres principios que estoy convencido nos van a ayudar el día de hoy. Hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo deja características muy peculiares de gente que está alrededor de él sirviéndole. Y esto ha llamado nuestra atención porque tenemos que ver que nuestra vida es una vida de servicio. A donde quiera que nosotros vayamos, vamos a tener que prestar un servicio. La, la premisa aquí es cómo lo vamos a hacer y a favor de quién lo vamos a hacer. Porque el hecho de que yo trabaje en el ramo de la construcción no quiere decir que yo trabaje para aquel que le estoy construyendo la casa. Es decir, mi trabajo físico sí está sirviendo para eso, pero en medio de ese trabajo yo puedo dar un servicio a Dios. Y es increíble cómo la palabra de Dios nos ha venido enseñando
los principios que tú y yo tenemos que tener como servidores, como siervos. Eh, Rescatamos del capítulo 2 cómo el apóstol Pablo habla de este concepto de esclavos, de siervos como doulos. La palabra doulos en el hebreo original, en el griego original, perdón, es esclavos por amor, con un sacrificio voluntario. La palabra esclavos en el castellano es una persona a la cual se le somete a la fuerza y se convierte en un esclavo. Así es de que la palabra doulos es muy diferente a la palabra esclavo en el castellano. La palabra esclavo en el castellano habla de una persona que ha sido sometida en contra de su voluntad. La palabra doulos habla de aquella persona que voluntariamente rinde un servicio por amor a aquel al que sirve. Así es de que nosotros nos convertimos en esclavos por amor a Jesucristo. Nosotros nos convertimos en servidores, en siervos por amor a Jesucristo. Si esta es la primera vez que tú nos estás acompañando en esta transmisión, yo te invito a que te quedes de principio a fin para que puedas obtener un poquito más de amplitud en el panorama de lo que estamos diciendo. Probablemente va a haber conceptos, palabras que no entiendas, pero no te preocupes, no pasa nada. Esto no se trata de un acervo cultural, que tengas que entenderlo todo. Se trata de que tú recibas la palabra en tu corazón. Simplemente te pido, quédate con nosotros de principio a fin y al final vamos a hacer una oración y muy seguramente tú vas a entender más de lo que ahorita con tu propio entendimiento estás entendiendo. Muy bien, vayan por su Biblia, corran por su Biblia, abrámosla juntos en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Filipenses es una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Ya vimos que zarpa, ¿verdad? Zarpa de Asia Menor, el apóstol Pablo, y se mueve a la capital de Macedonia, que es la ciudad grande de Filipos. Y vemos cómo en Filipos es encarcelado el apóstol Pablo junto con Silas, injustamente por haber hecho un bien. Recordemos que el apóstol Pablo junto con Silas iban en el camino y una mujer con un espíritu de adivinación maligno, un espíritu de adivinación. Recordemos que en la antigüedad el dios de la adivinación para los griegos era el dios Pitón, era una pitonisa. Entonces el apóstol Pablo reprende ese demonio, hace libre a esta persona. En pocas palabras, deja de adivinar para generar ganancias para sus amos, quienes tomaban ventaja de ella y del pueblo. Y estos, los amos de esta mujer, toman a Pablo y a Silas, los llevan al consejo, los llevan al magisterio, perdón, al ministro, y deciden echarlos con engaños a la cárcel. Una vez estando en la cárcel, ya presos, dice la palabra de Dios que encadenados, estos en vez de estar reclamando y en vez de estar diciendo, Señor, pero yo te servía, ¿por qué permitiste esto? No, ellos adoraron y oraron. Estaban orando y adorando a Dios, cantando cantos de júbilo y de alabanza, de tal manera que hubo un gran terremoto, las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron y guardia que estaba en la puerta cuidando de ellos intentó suicidarse. Pablo lo evita y le dice, no pasa nada, no nos hemos ido, simplemente esto ha sucedido para que tú creas. Él y toda su casa creen en el Señor Jesucristo, se bautizan y empieza un avivamiento en la ciudad de Filipos. Una vez que Pablo es preso en Roma, entonces escribe esta preciosa carta a los filipenses. Estamos en el capítulo 3, versículo 1, y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros,
Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley del fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es la ley, irreprensible. Y en este día vamos a llegar hasta aquí, hasta el versículo 6. Es demasiada información, es demasiado lo que el apóstol Pablo nos deja en esta porción y vamos a ir viéndolo parte por parte. Lo primero que observamos aquí es que el apóstol Pablo una y otra vez ha venido repitiendo algo, ha venido repitiendo un concepto que yo quiero llamar la atención para ti porque cae perfectamente como anillo al dedo este principio, este concepto en los momentos en los que estamos viviendo. Y esta es la hermosura de la palabra de Dios, que a pesar de que fueron historias escritas miles de años atrás, siguen teniendo relevancia en nuestros tiempos actuales. Usted podrá decir, bueno, ¿qué injerencia tiene? ¿Qué aplicación práctica tiene esto en mi vida? Mira, vamos a observarlo. En el versículo número 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, o sea, está hablando de lo que ha pasado, ¿verdad? Y dice, por lo demás, recordemos que en capítulos anteriores estábamos hablando de que Epafrodito cayó enfermo, estábamos hablando de que Timoteo, un siervo fiel, no viendo por sus intereses propios, sino viendo por los intereses de los demás, estamos hablando del servicio y esta, por lo demás, es una conexión del pensamiento anterior, del pensamiento de lo que estaba diciendo anteriormente, conectándolo con lo que va a decir a continuación. Entonces, estamos hablando de vidas de servicio. Vimos en capítulos anteriores que Pablo estaba enviando a Timoteo, el cual había servido desinteresadamente, viendo más por los demás que por lo suyo mismo. Estamos viendo que Pablo envía a Epafrodito, quien cayó enfermo y que más que preocuparse por su enfermedad, se preocupaba porque los filipenses no estuvieran demasiado preocupados por saber que él había caído enfermo. Parece un juego de palabras. Pero es de las veces, y aquí las mamis y los papis me van a poder entender, a veces cuando nos enfermamos nos preocupamos más porque nuestros hijos no se den cuenta de lo enfermos que estamos. A veces mamá no toma tanto en cuenta su enfermedad cuando tiene que cambiar un pañal o cuando tiene que dar leche a su hijo. Está saliendo de un proceso de curación de una cesárea, pero más que enfocarse en su dolor, se enfoca en el bienestar de su hijo. Es un ejemplo para que podamos conceptualizar y podamos entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Entonces, estamos viendo dos ejemplos de vidas de servicio extraordinario que nos dejó el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses, y ahora el capítulo 3 empieza diciendo, por lo demás, es decir, a pesar de lo que hemos visto del servicio, gozaos en el Señor. ¿Y cuánta falta hace este principio en medio nuestro en esta cuarentena, en esta pandemia? Estamos viviendo tiempos de crisis, estamos viviendo tiempos de necesidad, estamos viviendo tiempos en los que necesitamos recordar el gozo del Señor. ¿Y cuál es este gozo? El salmista decía, no permitas que el gozo de mi salvación yo lo pierda. Que el gozo de mi salvación no lo olvide. Lo que produce gozo al ser humano no es lo que tiene, sino quién es. Lo voy a volver a repetir.
Lo que produce gozo en el ser humano no es lo que tiene, sino lo que es. Quien tú eres, quien yo soy, es lo que nos produce el gozo. Cuando tú y yo tenemos una identidad correcta y sabemos que somos hijos del Rey, a pesar de que estemos pasando por circunstancias difíciles, hay gozo en nosotros. De ahí que el apóstol Pablo, estando encarcelado, siendo encarcelado injustamente, siendo aprisionado injustamente, y omití una parte muy importante. Antes de que los encarcelaron, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, que los azotaron. Y cuando estudiamos a profundidad, vemos que en la ley de los judíos se daba 40 menos 1 azotes porque corporalmente un cuerpo no resistía más de 40 azotes. Pero en la ley de los griegos era diferente, era hasta que se medio morían. Y vemos en ese capítulo 16 cómo el celador, el guardia que estaba cuidando la cárcel, él mismo curó las heridas de Pablo y de Silas. Es decir, estaban pasando por una circunstancia de dolor, de injusticia, de confinamiento, estaban siendo presos injustamente, los encadenaron a un zopo con sus pies y aún así terminaron adorando. De ahí que el apóstol Pablo tiene la autoridad moral y espiritual para decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hoy tú y yo tenemos que gozarnos, independientemente de lo que estemos pasando. Que el gozo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo sea suficiente para que tú vivas una vida de gozo. Y luego dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. A ver, aquí nos detenemos. ¿No le es molesto al apóstol Pablo escribir las mismas cosas y aparte para nosotros es seguro? ¿Cuáles mismas cosas, mis amados hermanos? ¿Cuáles mismas cosas? Creo que está muy simple mi pregunta, ¿no? Pues las que ya había escrito. ¿Y qué es lo que ya había escrito? Dos conceptos son los que vienen a mi memoria si yo recuerdo qué es lo que había venido escribiendo el apóstol Pablo. Uno, sé un siervo, sé un doulos, un servidor por amor a aquel que nos rescató, un servidor voluntario. No servimos a Dios de una manera involuntaria, con una carga, porque lo tengo que hacer. Lo que hacemos lo hacemos con amor, con dedicación, en respuesta al amor maravilloso que Él nos ha tenido. Y dos, gozaos en el Señor. Que el gozo de nuestra salvación sea nuestra fortaleza. Que el gozo de nuestro Señor sea lo que nos sostenga. Para Pablo dice, no es molesto seguírselo recordando. Por eso en ocasiones es necesario volver a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso hacemos un preámbulo, por eso hacemos un resumen de lo que hemos estado viendo, porque no es molesto, más bien se convierte en algo seguro para nosotros. Estar recordando que tenemos que vivir una vida de doulos y que tenemos que mantener el gozo de la salvación en nuestras vidas. Hermoso lo que a lo que nos llama esta parte de la escritura. Vamos a pasar al versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3 de esta carta a los filipenses dice, cuídense de esos perros. ¡Wow! Fuertes palabras. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos.
Esta palabra está bastante fuerte y hasta cierto punto difícil de digerir. Pero quiero explicarte algo. En el transcurso de la historia, la naturaleza humana, la organización religiosa, ha buscado poner cargas más pesadas de las que ni aún, dice la palabra de Dios, ellos mismos pueden cargar. No creemos en dogmas, creemos en lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces me han preguntado, y yo sé que esto está saliendo al aire a muchas naciones, a muchas ciudades, distintos trasfondos, y con mucho amor y respeto voy a tratar de explicar esto, que no, que en ocasiones como iglesia lo hemos evitado predicar del significado que tiene, por ejemplo, la palabra perros aquí, del significado que tiene la palabra mutiladores, que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Desgraciadamente en el transcurso de la historia hemos visto cómo el hombre ha puesto y ha sujetado a sus feligreses a dogmas y a doctrinas falsas para encontrar la salvación. La salvación está basada sola y simplemente en la gracia. Ese regalo gratuito que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo tuviera que hacer algo para ganarme esa gracia, pues entonces ya no es gracia, porque ya no es nada gratis. Entonces yo tendría que participar en ello. La gracia del Señor es ese favor recibido, ese regalo gratuito recibido, el cual yo no merezco y yo no tengo la posibilidad de tener acceso a ello. No hay nada que yo pudiera hacer, decir o ejecutar para poder recibir esa gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para obtener ese favor gratuito de Dios que se llama salvación. Y aquí el apóstol Pablo dice, cuídense de esos perros, y me llama la atención porque inmediatamente después dice, de esa gente. No está hablando de perros animales, está hablando de la gente que hace lo malo. Y al estar estudiando a profundidad esta parte de la escritura, el apóstol Pablo lo que quiso decir es de la gente que no está utilizando la revelación divina de parte de Dios, sino que solamente se está moviendo a través de instintos carnales. Nuestro instinto carnal, mis amados hermanos, nos va a llevar a pagar, nos va a llevar a pagar, a tratar de pagar, a hacer esfuerzos. Siempre la tendencia del ser humano es tratar de pagar indulgencias para encontrar el favor de Dios. Una cosa es dar un diezmo y una ofrenda, y otra cosa es tratar de manipular la voluntad de Dios a través del yo dar. El diezmo, para empezar, no me pertenece, es algo que no nos pertenece, le pertenece al Señor, y no es ahorita un tema de diezmos, pero es para poner un ejemplo. Una ofrenda es algo que el Señor pone en mi corazón y lo hago por obediencia, pero no con esto yo manipulo la voluntad de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice, cuidado de esos perros y de esa gente que hace lo malo. Mutiladores que dicen que deben circuncidarse. Ahora, en el contexto histórico, los judíos tenían que circuncidarse a los 8 días. De tal manera que los fariseos, los eruditos de la ley en aquel entonces, estaban siendo muy severos criticando a aquellos que no habían sido circuncidados, y estaban diciendo que aquellos que no estaban siendo circuncidados no eran salvos, como hoy en día podemos decir que si no das tal cantidad no eres salvo, que si no te pones o te quitas no eres salvo, que si traes vestido o falda, que si traes pantalón o zapatos, que si traes corbata o no traes, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, amigos, no hay nada que podamos hacer para alcanzar ese regalo gratuito de Dios que es su gracia salvadora. Nada. Lo único que nos da acceso a ese regalo es nuestra fe. De ahí que Martín Lutero
saca sus tesis, sus 95 tesis, pero una de las fundamentales fue solo gratia, es decir, solo gracia. El ser humano es salvo solo por gracia. Y cuando tú y yo creemos en eso, entonces con corbata o sin corbata, con velo o sin velo, con falda o con pantalón, somos salvos por lo que hemos creído, no por lo que llevamos puesto. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos verdaderos circuncisos. Y aquí viene lo neurálgico, le llamo yo. En medicina, un tema neurálgico es aquello que es el centro de lo que mueve la situación o el problema. Lo neurálgico son aquellas conexiones eléctricas que hacen que muevan todo. Y aquí te lo voy a mostrar. Versículo número 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aleluya, más claro no la podíamos tener. Solamente confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Para poder ser salvos, no tenemos que hacer nada, porque Jesús ya lo hizo todo. Y de eso se trata, de que tú y yo conozcamos a Jesús. Ahora usted me va a poder decir, pastor, pero entonces, ¿qué? Nuestro código de conducta, ¿cuál es? Exactamente. El código de conducta no se basa en lo que yo puedo hacer. Y ese es el gran error que por muchos años la iglesia hemos cometido. Poner cargas en códigos de conducta de cómo se tiene que ser y cómo no se tiene que ser. No tenemos que enfocarnos en cómo tenemos que ser o no. Tenemos que enfocarnos en quiénes somos. Antes de hacer se tiene que ser. Para poder hacer, yo tengo que ser. Nos tenemos que enfocar en el ser antes de el hacer. No por muchas cosas que yo haga. Por eso la palabra de Dios dice que muchos vendrán en esa hora y dirán, Señor, Señor, que en tu nombre yo eché fuera demonios, profeticé, sané enfermos. Y Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. No se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, se trata de quiénes somos, nuestra identidad en Cristo. Y esa identidad va a despertar en nosotros una adoración por medio del Espíritu de Dios. Nuestra vida tiene que estar guardada para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo demás se convierte en una evidencia, no en un requisito. El que yo trabaje para Dios es una evidencia, no es un requisito. Trabaje o no trabaje, de todas maneras, el regalo de Dios es gratuito. Yo no tengo que trabajar en la obra de Dios, no tengo que hacer esfuerzos humanos para ganarme la salvación. No, yo lo único que tengo que es creer. Lo que hago es porque es una evidencia, no es un requisito. Y es aquí la gran diferencia. No hay requisitos para ser salvos. Hay evidencias de quienes hemos sido salvos. Nuestras vidas dispuestas a adorar y a ser doulos, a ser esclavos por amor, son la evidencia de que hemos sido salvos. Si tú has sido salvo, hay evidencias en ti. Hay evidencias que testifican que ha habido una transformación, pero no es un requisito. Y obviamente la sociedad nos empuja a llenar esos requisitos, a tener vidas perfectas. En ocasiones he tenido que decir, no me juzgues por mi pasado, glorifica al Señor por lo que es el presente. Porque si yo volteo a ver mi pasado, hay mucho daño el que yo le hice a personas,
hay mucho daño el que mi vida pasada derramó, empezando por mi esposa, mis hijos, mis padres, el mismo evangelio. Pero no nos juzguemos por lo que hemos hecho en el pasado, porque no es por obras. Glorifiquemos a Dios por las evidencias, no requisitos, por las evidencias que hay de una vida de adoración. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Nuestra confianza tiene que estar centrada en una vida de adoración. Esto es maravilloso, es maravilloso. 2 versículos nos dejan un principio inamovible, neurálgico, crítico en nuestra vida cristiana. Y en esta pandemia, en esta crisis en la que tú y yo estamos viviendo, ahora más que nunca tenemos que guardarnos para adorar, buscar la presencia de Dios, pasar tiempo de oración, pasar tiempos de lectura de la palabra, como familia, compartir unos con otros lo que Dios, las revelaciones que Dios nos puede dar a través de leer su palabra, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es maravilloso lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por último nos vamos a mover al versículo 5 y 6. Un cambio radical. El guardarnos para la adoración. El estar recordando. No es molesto para mí recordarles estas cosas, sino que es, dice la palabra de Dios, no es molesto, sino que es necesario que tú y yo las estemos recordando y recordando y recordando, que se nos estén repitiendo, porque entonces vamos a despertar en nosotros un espíritu de adoración conforme al Espíritu de Dios, y esto va a traer como consecuencia un cambio radical. Vamos a ver qué dice el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Como tú y yo probablemente ya sabemos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, era celoso del Pentateuco, era celoso, era fariseo de fariseos, es decir, era un perseguidor de la iglesia. Y aquí deja alguna de las características: fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, no solamente por hechos, sino también por herencia le correspondía ser fariseo de fariseos. Era hebreo también porque descendía de la tribu de Benjamín. Pero hubo un cambio radical en él. Hubo un cambio radical en él en cuanto el Señor Jesucristo llega a su vida y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que vemos aquí en esta porción es el cambio radical que hay una vez que tú y yo nos sacudimos esa religiosidad que de manera natural existe en nosotros. Una vez más te quiero decir, en nosotros está la naturaleza de tratar de pagar indulgencias. Es más fácil para nosotros adaptarnos a cuadros religiosos en donde por medio de las normas establecidas yo diga: pues yo hago esto, yo no hago esto, yo soy bueno porque soy esto, yo hago el otro, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo mantengo a mi familia. No es por lo que hacemos, es por quienes somos. El apóstol Pablo aquí dejaba una lista de lo que él hacía y no de lo que él era. Su identidad estaba trastornada.
Y cuando nuestra identidad está trastornada, desgraciadamente nuestra fe se vuelve una fe paralítica, se vuelve una fe imposibilitada de poder creer, que no es por nuestros atributos, es por lo que Él hizo. Porque a final de cuentas, como ya lo vimos en capítulos anteriores, toda la gloria, honra y alabanza es de Él, porque todo fue hecho por Él, de Él y para Él, y toda la gloria es de Él. Cuando tú y yo entendemos este concepto, entonces nos olvidamos de tratar de cumplir con requisitos y normas. Y entonces nos enfocamos en quiénes somos en Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y yo lo voy a hacer no porque es un requisito, es una evidencia. La evidencia de aquellos que hemos sido circuncidados lo tenemos en el corazón, no en el prepucio. Una evidencia de un hijo de Dios circuncidado está en el corazón, no en la carne. De tal manera que esto nos lleva a vivir vidas radicales, creyendo en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos constantemente meditando en su palabra, no es molesto, sino que se convierte en algo necesario para que entonces se genere dentro de nosotros un espíritu de adoración. Un espíritu de adoración, lo cual no tiene nada que ver con la música. La adoración es una vida rendida en gratitud para así tener un cambio radical. Es maravilloso lo que hasta esta hora el apóstol Pablo nos va enseñando a través de esta carta a los Filipenses. Y ahora con este concepto podemos entender con mucha más profundidad por qué el apóstol Pablo tuvo la fuerza, la dedicación, la contundencia de poder plantar una iglesia en cada ocasión que había una oposición. Lo mismo sucedió en Éfeso, lo mismo sucedió con los colosenses. Y ahora estamos viendo cómo la iglesia corona suya, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora con estos principios que estamos aprendiendo, estamos viendo por qué el apóstol Pablo en el capítulo 4 pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos viendo principios que están revolucionando completamente nuestra manera de pensar, de creer, pero sobre todo yo espero que cambie en nosotros nuestra manera de ser, no de hacer, de ser. Porque para Dios siempre más importante va a ser nuestro corazón que lo que hagamos. A Dios siempre le va a importar más quiénes somos que lo que hacemos. Así es de que yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios de poder llegar hasta ustedes. Vamos a terminar hasta aquí y quiero recordarte que todos los días tenemos estas meditaciones. Todos los días estamos reuniéndonos con el único fin de abrir la Biblia juntos y leer lo que en estos principios hay. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría maravillosa. Empezamos con el libro de la sabiduría, con el libro de Proverbios. Terminamos el libro de Proverbios y estamos en este viaje espiritual en la carta a los Filipenses. Posteriormente vamos a estar estudiando, meditando con respecto a la carta a los Romanos. Pero ahorita tenemos que gozarnos en el Señor, como la palabra de Dios nos exhorta. Gócense en el Señor. Que el gozo del Señor esté en tu hogar, que el gozo del Señor esté en tu casa, que el gozo del Señor esté en tu vida, que hoy tú puedas recordar que si tú has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es el regalo más grande que tú tienes.
a pesar de las circunstancias. Pastor, pero no tengo con qué pagar mi renta. Pastor, no tengo cómo, tengo un familiar enfermo. Estamos orando por esos familiares que están enfermos. Estamos orando por aquellos que estamos enfrentando alguna situación financiera crítica. Estamos en oración por eso, pero que el gozo de la salvación, que el gozo del Señor jamás se vaya de nuestros corazones, porque ese gozo no lo produce ni la sanidad, ni las pertenencias físicas, ni la necesidad. Nuestro gozo proviene de Dios. Nuestro gozo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, yo te voy a pedir que levantes conmigo tus manos. Levanta tus manos ahí donde tú estás y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me has salvado. Gracias, Señor, porque tú me has recordado el día de hoy que no es molesto volver a repetir lo mismo y es seguro para nosotros mantener esta premisa, que el gozo de tu salvación se mantenga vivo en nuestras vidas, Señor. Hoy rendimos nuestras circunstancias delante de ti. Hoy rendimos nuestras necesidades delante de ti. Hoy te decimos, papá, que nuestra vida es tuya. A ti te pertenece. Perdónanos, Señor, si hemos puesto más énfasis en lo que necesitamos que en lo que somos. Perdónanos si no hemos pasado tiempo de calidad contigo. Perdónanos, Señor, si hemos puesto nuestros ojos en las circunstancias, en nuestros dolores, en nuestras necesidades. Hoy, Señor, recordamos que nuestro gozo proviene de ti, que nuestro gozo proviene de lo alto, que nuestro gozo y nuestra salvación proviene de esa salvación que tú nos has dado, que la certeza y la confianza que tú nos has dado, que un día vamos a estar en la eternidad contigo y que vamos a estar ahí para siempre, Señor, reinando contigo, adorándote, glorificando tu nombre, en donde no habrá más dolor ni llanto, donde no habrá más necesidad ni angustia, Señor. Ahí es donde queremos estar, Padre, empezando aquí en la tierra, Señor, que ese gozo de tu salvación, Señor, sea en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor. Bendigo a cada hombre y a cada mujer que pueda estar conectado a través de esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesucristo te suplico que la fuerza, el poder, la sanidad, la salvación que produce tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a través de este medio, Señor, y llegue hasta el corazón de quienes nos están viendo. Aquellos que necesiten ser reconfortados, confórtalos. Aquellos que necesiten sanidad en sus cuerpos, sánalos, Señor. Sánalos, Padre. Envía tus ángeles a ministrar sanidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, limpia pulmones, limpia sistemas respiratorios, endereza los huesos, sana las espaldas, equilibra, Señor, el sistema, los sistemas nerviosos, Señor, equilibra los sistemas sanguíneos, Señor, los niveles de azúcar, los niveles de hemoglobina, Señor, en la sangre. Padre, en el nombre de Jesús, endereza los huesos artríticos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No hay coronavirus, no hay diabetes, no hay demencia, no hay nada que se oponga a tu poder maravilloso sanador, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por cuanto nuestro gozo es tu salvación, Señor, te suplico, Señor, que tú te muevas en sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias por abrirnos el entendimiento y entender, Señor, que lo que hacemos no es un requisito, es una evidencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Comparte este mensaje. Estoy muy emocionado de lo que Dios está haciendo a través de estas meditaciones. Gracias a cada uno de los que están conectados. Voy a ver, aquí hay algunas personas. Wow, gracias por sus comentarios. Mi amor, gracias por estar siempre a mi lado.
Ingrid, gracias, hija, por estar ahí también. Ana Laura, bendiciones, gracias, hijita. Hermana María dice, estoy conectado, gracias, pastor, lo quiero mucho a toda su familia. Nosotros le amamos, hermana María, le amamos, gracias. Hermana Antonia León, también mil bendiciones. Evelyn Orozco, hermana, dice bendiciones, pastor, qué bendición poderle escucharle otra vez. Gloria sea al Señor. Habíamos estado poquito desbalanceados en nuestra salud, pero vamos saliendo adelante, gloria a Dios. Carla Montes, Santiago Hernández dice, saludo desde Oklahoma, bendiciones, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo hasta Oklahoma. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Antonio León. Amén. Amén. Gabriela Mónaco. Gaby, un fuerte abrazo. Mil bendiciones a todos en casa. Nos hablamos. Salmerón Ross. Bendiciones. Evelyn. Arturo Fuentes. Arturo, mil bendiciones, mi hermano, hasta Mexicali. La hermana Marta Saavedra, mil bendiciones, hermana, toda la familia. Claudia también. Sandra Galván. Rosy Rubalcaba. Taís, gracias Taís por estar conectada. Dice María Pérez, pero tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados pasados. Es pregunta. Hermana, aquí la hermana María Pérez hace una pregunta que no me quisiera extender mucho, ¿verdad? Pero la voy a contestar. ¿Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados pasados? Sí. Sí las tenemos que sufrir las consecuencias, pero yo no le pondría a sufrir. Tendríamos que hacer frente a las consecuencias, pero hay algo, hermana, aquí bien importante. Cuando nosotros clamamos por misericordia, las consecuencias no son como deberían de ser. Jamás. Muchos de nosotros ya estuviéramos muertos. Yo siempre lo he dicho. Si Dios me juzgara conforme a mis actos, yo debería estar en un hospital, debería de estar en una cárcel o debería de estar en un panteón. Y porque su misericordia me ha alcanzado, las consecuencias de mis pecados no han sido correspondientes. Sí he hecho frente a las consecuencias de mis pecados pasados, pero no, el pago de esas consecuencias no han correspondido conforme a mis acciones. No sé si me explico. Por su misericordia. Recordemos que la diferencia entre gracia y misericordia, la gracia es recibir un favor inmerecido. La misericordia es no recibir el pago por nuestros actos. Capítulos anteriores expliqué el concepto completo de la misericordia. La misericordia es cuando Dios no te da lo que tú mereces. Hacemos frente a las consecuencias, pero generalmente no es conforme a nuestros actos. Hacemos frente a consecuencias, pero las consecuencias son mucho más, son menos que las que deberíamos de tener por la misericordia de Dios. No sé si me expliqué. Aquí me comenta Julio César Martínez, amén. Me voy a estar conectando, pastor, a las... Dios les bendiga. Ok. Claudia Jaramillo dice, la adoración no tiene que ver con la música, es una vida de gratitud y entonces tendremos un cambio radical. Gracias, Claudia, claro que sí, hermana. Gracias, pastor, por este tiempo de meditación, que Dios lo siga usando y continúe diciendo su vida. Gracias, amén. Saludos hasta Washington. Carla Montes, Gaby Mónaco, Antonia León, bueno, gracias. Charquita Martínez dice, Dios lo bendiga, pastor, a usted y a su familia. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, los dejo, mis amados hermanos. Les recuerdo que el día de hoy a las 5 de la tarde, tiempo del este, tenemos nuestras conversaciones con el pastor David y su esposa Kelly Godswa. Ellos son unos preciosos hermanos que conocimos aquí en Estados Unidos de Norteamérica, pero están sirviendo como misioneros en México. Están haciendo una extraordinaria labor levantando líderes. Mañana tendremos a un general de las misiones. Este hermano ha ido alrededor del mundo, plantó una iglesia en una comunidad humilde de Baja California. Estoy hablando del pastor Marcos Schultz,
que él ha dejado un legado increíble alrededor del mundo. Su hijo lo vamos a tener también, a Jason Schultz, la próxima semana lo vamos a tener. Y el viernes vamos a tener a la hermana Andrea Vaca, esta mujer que Dios utilizó para mover el corazón de una nación como lo fue Bolivia. Así es de que va a estar muy interesante. Los invito a las 5 de la tarde el día de hoy con el pastor David y Kelly, los pastores Wodswa, y mañana en una meditación más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un rato y si no, mañana en una meditación más. Mil bendiciones.